Se escucha, ¿verdad? Sí, doctor, se escucha. Excelente. Comienzo entonces. Bueno, ustedes saben que la nariz es una estructura central en cabeza, ¿no es cierto? Eh, Embriológicamente se desarrolla a partir de la cuarta semana, ¿sí? De vida intrauterina. Se desarrolla a partir del ectodermo, de una placa nasal, y todo el tejido neuroepitelial también viene a desarrollarse a partir de esa semana de gestación, de desarrollo embrionario. Entonces, estas placas se van a unir a nivel central y van a formar lo que es toda la pirámide nasal, senos paranasales, maxilar superior y todo. Entonces, ustedes saben que la nariz tiene funciones, ¿no? Una función respiratoria, una función olfativa, ¿no? Ahí está uno de los sentidos. Acondiciona el aire en el sentido de que calienta lo que respiramos y humidifica lo que respiramos para que entre a los pulmones. Es un filtro de partículas gracias a su actividad de células ciliadas y tiene además un mecanismo de defensa, ¿no? Por una secreción de inmunoglobulina A que tiene la mucosa. Entonces, la nariz tiene estas funciones, no se les olvide, ¿de acuerdo? No solamente es estético, ¿no? Entonces, la nariz está compuesta de dos regiones. Una pirámide nasal, como ustedes ven aquí, ¿no? Que es la parte externa, lo que ustedes se ven en el espejo, y las fosas nasales que nosotros vemos dentro de la nariz, ya sea con el rinoscopio o apoyados también con el endoscopio. Entonces, esta pirámide nasal, entonces, esta pirámide nasal eh, está formado por tres estructuras importantes, grandes, ¿no? Lo dividimos en tres con los huesos propios de la nariz, el tercio inferior con los cartílagos laterales inferiores, ¿sí? Entonces, además en la pirámide participan las ramas ascendentes del maxilar superior. Entonces, todo esto comprende la pirámide nasal, ¿de acuerdo? Eh, eh, no vamos a entrar en tanto detalle de anatomía porque ya lo han visto en el primer año, pero yo les quiero hacer recuerdo esto. Músculos. Los músculos que están encima de este esqueleto de la pirámide nasal tienen participación en la gesticulación y principalmente en la apertura de las narinas, ¿no? Estos músculos, como el transverso, el músculo piramidal, ¿no es cierto? El músculo frontal, que también se inserta en la parte superior de los huesos propios de la nariz, el músculo dilatador de las narinas, ¿no? Gracias a este músculo que algunos están bien desarrollados, se puede abrir y cerrar las narinas de forma voluntaria, ¿verdad? Entonces, eh, estos músculos, como les decía, participan en la gesticulación y apertura de las narices. La irrigación está dada por la arteria oftálmica, ¿no? Y la arteria facial. Las venas, la arteria angular y la vena facial y los nervios, pues el nervio facial que inerva a estos músculos para su movilidad y el nervio trigémino, ¿verdad? Que que sale por el, por el orificio infraorbitario, que da sensibilidad a toda la pirámide nasal, parte del labio, ¿no es cierto? Y del rostro. Por eso que cuando hacemos, por ejemplo, un procedimiento de reducción incruenta, tenemos que también poner anestesia a esta altura del agujero infraorbitario para que nos pueda dar, que nos, que nos pueda dar anestesia a esta área de la nariz principal. Entonces, eh, esos son la vascularización e inervación
de la pirámide nasal. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de anatomía de las fosas nasales. Si ustedes ven este esquema, eh, es bien interesante, ¿no? Porque es prácticamente como un trapezoide, pero en tridimensional, ¿no? Entonces, tiene dos cavidades, una anterior y otra posterior, y cuatro paredes. Una pared superior, una pared lateral, una pared media. La pared eh, media está representada por el tabique principal, ¿no? Y una pared inferior. Entonces, estas cavidades son muy anfractuosas. ¿Qué quiere decir? Son cavidades que tienen muchos relieves, muchas depresiones. Entonces, esto hace que la anatomía sea un poquito exquisita y complicada a la vez, ¿no? Entonces, eh, si yo hago un corte de la nariz de forma coronar, voy a ver el de, la, de las fosas nasales, que son los cornetes, ¿cierto? Inferior, medio, superior. Ya con el último grupo con el que pasé, vimos de forma endoscópica cómo se ven estas cavidades, estas fosas nasales y los cornetes. Y bueno, pues es una forma directa para poder ver esta belleza en anatomía de las fosas nasales. Entonces, entre cornete y cornete tenemos estos espacios que se llaman meato inferior, medio y superior, ¿no? Esto en las fosas nasales. Y si yo hago un corte sagital, como este esquema de aquí al lado, entonces voy a ver lo mismo. Cornete inferior, cornete medio, cornete superior, meato inferior. Veo las, eh, las estructuras que forman estas fosas nasales. Esta, por ejemplo, es el maxilar, la rama ascendente del maxilar superior, el hueso propio de la nariz, el cartílago lateral superior y el cartílago lateral inferior, ¿no? Entonces aquí tenemos las alas de los huesos descendentes del esfenoides, ¿sí? Este es el hueso palatino en su rama ascendente, ¿no? Entonces, todo esto va a formar las fosas nasales. Si nos vamos a poner un poquito más complejos en esta anatomía, vamos a, vamos a ver, bueno, antes de entrar en la complejidad, vamos a ver esta vascularización que es muy importante de las fosas nasales. La arteria principal que irriga las fosas nasales es la arteria esfenopalatina, ¿no? La esfenopalatina es la rama de la arteria maxilar, la terminal de la arteria maxilar interna, es este que ven por acá, ¿no? Y tiene varias ramificaciones, ¿no? Una de las primeras ramificaciones son aquellas que van a formar el plexo de Woodruff a nivel del tabique, y otras ramificaciones que van hacia la pared, que van a dar irrigación a los cornetes principalmente, ¿no? La otra arteria es la arteria etmoidal anterior y la arteria etmoidal posterior, que son colaterales de la arteria oftálmica, que van a dar también irrigación en las paredes laterales y en el tabique, en la parte anterior, van a formar el plexo de Kesselbach anterior, que lo vamos a ver más adelante. Y la arteria etmoidal posterior completa unas ramificaciones a nivel del tabique que forma el plexo de Wood, entonces, pero también en sus paredes laterales, ¿verdad? Entonces, la arteria palatina descendente también, que va a venir por el paladar y va a ascender también y va a formar el plexo de Woodruff y también va a dar inervación a nivel del paladar, ¿sí? La inervación está dado por eh, salen nervios del ganglio pterigopalatino y van a tener inervaciones, ¿no es cierto? Comunicaciones e inervación en el cornete, también en el tabique septal. eh, y bueno, pues la fosa nasal es una de las áreas del cuerpo que tienen mucha inervación. Por eso que llega a ser un poquito doloroso, inclusive cuando llegamos a poner tapones
nasales. Bueno, en la anatomía vamos a hablar también de los senos paranasales, ¿no? Los senos paranasales eh, anatómicamente se pueden dividir en dos grandes grupos. Son anteriores y son posteriores, ¿no? Los anteriores representadas principalmente por el seno frontal, ¿sí? Los senos maxilares y la parte anterior de los senos etmoidales. Y los posteriores son las cerdillas etmoidales posteriores y los senos estenoidales que están exteriores, ¿no? Entonces, todo lo anterior desemboca en el meato medio y todo lo posterior desemboca en el meato superior. O sea, tienen orificios de drenaje, a eso me refiero, ¿no? Entonces, miren, estas son las cerdillas etmoidales, los senos maxilares y los senos frontales. Entonces, ¿en cuántos grupos se dividen estos senos paranasales? En dos grupos, ¿verdad? Entonces, estas cavidades de senos paranasales no tienen mucha riqueza en su anatomía, son solo cavidades, ¿no? Lo interesante es lo que está alrededor, como anatómicamente de los senos paranasales. Eh, y el complejo estomeatal que representa los orificios de drenaje a nivel del meato medio principalmente, ¿no? Entonces, estos senos paranasales se desarrollan a partir del nacimiento, principalmente el etmoidal, ¿no? Nosotros nacemos con con el único seno desarrollado, el etmoidal. Y a partir de los 2 y 4 años de edad van desarrollándose los otros senos paranasales, creciendo eh, a medida que pasan los años. El último seno quizá en desarrollarse son los senos esfenoidales y también los frontales, ¿de acuerdo? Los senos maxilares llegan a desarrollarse a partir del sexto o séptimo año. Y es por eso que a veces cuando un pediatra ve a un niño de 1 año, 2 años y dice, ¿tiene sinusitis? No, no, porque los senos paranasales no están del todo desarrollados, ¿no? Entonces, generalmente los niños pequeños tienen rinitis y no sinusitis. Bueno, entonces, esto es una representación de una imagen real donde pueden estar ubicados esos senos paranasales. Aquí están los etmoidales, los frontales, los maxilares, ¿no es cierto? Los cornetes que están a estas alturas. Y bueno, pues es lo que nosotros tenemos que evaluar en un examen físico cuando sospechamos de un proceso sinusal. Esto es una radiografía de proyección de Caswell y Batters, ¿no es cierto? Lo típico que nosotros tenemos que pedir para evaluar senos paranasales, ¿no? Esta proyección que es placa, podemos ver el seno frontal, los senos etmoidales que están a esta altura y los senos maxilares. Las fosas nasales se logran ver un poco, ¿no? Los cornetes, no se olviden que los cornetes tienen un componente óseo, no es solamente mucoso y tejido conectivo. Entonces, eh, y parte del tabique, la parte posterior del tabique, no la parte anterior. La parte posterior es la parte ósea y la parte anterior es la parte cartilaginosa. Entonces, y en esta proyección que es placa, podemos ver también mucho mejor los senos maxilares, en este caso están velados, inclusive aquí estoy viendo un nivel hidroaéreo, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, esta placa es una placa patológica donde se ve un proceso sinusal agudo, ¿no? Aquí veo un tabique posterior, no anterior, un tabique posterior con un ligero desvío o probablemente el anterior esté mucho más desviado, ¿no? El contorno de la nariz, generalmente esta placa de Batters es la que eh, se pide acompañado de un perfil nasal en caso de trauma nasal. A eso se llama radios X de huesos propios de nariz. Este no nos sirve mucho, este sí en un caso de trauma nasal. Entonces, pero ambos se deben solicitar en caso de que ustedes quieran valorar un proceso sinusal agudo de un crónico. Quisieran diferenciar, ¿verdad? En este caso es un proceso agudo.
los senos frontales. Y en esta proyección mentonasoplaga también podemos ver esta parte posterior que es, porque se tiene que hacer con la boca abierta, los senos esfenoidales, ¿no? Generalmente los senos esfenoidales son los senos que menos enferman, menos patología tienen, seguidamente del seno frontal. El seno maxilar es el seno que generalmente siempre llega a tener patologías, desde un proceso infeccioso agudo hasta un proceso patológico crónico, junto con los senos o las celdillas etmoidales. ¿De acuerdo? Esta imagen es una tomografía donde podemos ver, eh, miren acá, esta es una proyección axial, junto con esto, el A y el D son axiales, pero en diferentes cortes. El B es una proyección frontal y la C es una proyección sagital. Generalmente cuando pedimos una tomografía nos muestran todas estas proyecciones, pero en diferentes cortes, ¿no? Muchos cortes para poder valorar fosas nasales, principalmente senos paranasales. Y si ustedes ven esta imagen, la A, un corte axial un poco más baja, van a ver esto que es el tabique, ¿sí? La parte posterior de esto es hueso y la parte anterior es cartílago, ¿sí? Entonces, aquí ya vemos un desvío de tabique. Estos son los cornetes inferiores, ¿no? Y el cornete inferior izquierdo está muy edematizado. Estos son los senos maxilares que están muy bien ventilados a pesar de su proceso eh, de desvío de tabique y cornetes hipertróficos. Pero los senos paranasales están muy bien neumatizados, les reitero, y no tiene un edema de mucosa todavía. Entonces no se puede catalogar todavía esto con un proceso de rhinosinusitis crónica. Eh, pero sí, el paciente probablemente esté comenzando ya por un proceso sinusal o rinosinusal, ¿no? En esa otra proyección, la D, que también es una proyección axial, más arriba, en cortes más arriba, podemos ver estas celdillas, son las celdillas etmoidales, ¿de acuerdo? Y el etmoides se divide en dos grupos, unas celdillas anteriores y posteriores, con una lámina que pasa justo aquí, que nosotros podemos diferenciar. Las anteriores son celdillas más pequeñas y las posteriores llegan a ser más grandes. Entonces, estas celdillas etmoidales son las que generalmente enferman en un proceso rinosinusal crónico junto con las celdillas maxilares, ¿no? Entonces, esta es las celdillas etmoidales presentes, ¿no? Y se ve aquí un tabique central nomás, el desvío debe estar más abajo, por eso se ve aquí abajo el desvío más notorio. En un corte coronal, esto es un corte coronal, ¿no es cierto? Se ve este desvío de tabique pronunciado coincide con esto, ¿no es cierto? La hipertrofia de cornetes, ¿verdad? Eh, los senos maxilares, y en este corte sí se ve un poquito de engrosamiento de la mucosa aquí abajo, ¿verdad? Entonces esto nos hace pensar en un proceso rinosinusal. Pero en anatomía que debemos identificar, aquí está. La apófisis crista galli, la base de cráneo en la lámina cribosa, los senos frontales que están aquí. Los senos frontales tienen un desarrollo distinto cada individuo, ¿no? Hay quienes lo tienen muy poco desarrollado y hay quienes que lo tienen muy desarrollados, muy grandes, ¿no es cierto? Entonces, pero se distingue siempre en cada paciente. Esto es el tabique, cornete inferior, cornete medio y el cornete superior no se ve en este corte. Los senos maxilares, las cavidades orbitarias, ¿no es cierto? El piso del paladar, ¿verdad? O el piso de la fosa nasal. Y en este corte sagital podemos ver también el seno frontal que está aquí, pequeño, no está muy neumatizado. Aquí se ve la riqueza de las celdillas etmoidales. Miren cómo están bien neumatizadas, no tienen edema, no tienen inflamaciones, ¿no? Aquí está la base de cráneo, esta es la silla turca,
Aquí está el cornete medio, el cornete inferior, muy hipertrófico, muy grueso, así lo vamos a llamar, está muy engordada. Entonces, esto nos hace pensar de que el paciente ya tiene un proceso de crónico, ¿verdad? Entonces, aquí está el hueso propio de la nariz, que se ve un poquito en esta imagen, ¿verdad? En esta se ve muy bien el contorno, ¿verdad? Pareciera que aquí tuviese una fractura, aquí otra. Quizá esta es una tomografía de un paciente que ha sufrido un trauma, ¿no es cierto? Facial. Aquí también se ve un poquito de fractura, ¿verdad? Entonces, esto les quería mostrar en anatomía de nariz y senos paranasales. No he sido muy profundo en la anatomía, no vale la pena, pero les quiero recordar de qué se trata esto, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Mucho énfasis no quiero hacer en esto, ¿sí? Generalmente, si yo levanto este cornete medio, ¿no es cierto? Voy a ver este canal que ven aquí, que se llama hiato semilunar. Aquí está el proceso unciforme, que es una lamela, una extensión del hueso etmoides, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros hacemos una cirugía endoscópica de senos paranasales, porque quizá el maxilar esté con un quiste o con un pólipo, entonces lo que tenemos que hacer es abrir este cornete medio, lateralizarlo o medializarlo en todo caso, sacar esta apófisis fusiforme, retiro la apófisis fusiforme y voy a ver el orificio de drenaje del seno maxilar. Y este orificio lo tengo que abrir grande, de este tamaño más o menos, para poder retirar todos los pólipos o quistes que pueda haber en ese seno maxilar. Entonces, básicamente esto es lo que hacemos en una cirugía endoscópica. Antiguamente se tenía que hacer un corte en la nariz, en la piel, ¿no es cierto?, al lado de la nariz para poder entrar al seno maxilar. O a veces tendríamos que levantar el labio y hacer una perforación en la cara del hueso y entrar al seno maxilar. Hoy en día ya no se hace eso. Desde hace 25 años atrás, todas las cirugías, o bueno, la mayoría de las cirugías llegan a ser endoscópicas dependiendo de la patología, ¿no? Entonces entramos con cámaras, con unos instrumentos delgados específicos y hacemos este procedimiento, ¿verdad? Eh, es muy importante saber que el seno frontal tiene su drenaje a nivel de este infundíbulo, ¿no es cierto? Igual llega al meato inferior. El seno esfenoidal tiene su drenaje, ven este orificio, en el meato superior, ¿verdad? Y las celdillas esmoidales que están a esta altura, en el meato superior, la mitad posterior, y la mitad anterior en el meato inferior a través de este hiato. Entonces, eh, los senos paranasales tienen que tener drenaje, ¿no? Y al tener drenaje, eh, cumple su ciclo, ¿no es cierto? De que el moco que se va formando porque tenemos células mucinosas aquí, ¿no es cierto? Y ciliadas, las ciliadas barren este moco y salen por este orificio y entran a la nariz. Eso es lo normal, lo fisiológico que debe suceder, ¿de acuerdo? Pero cuando esto se obstruye, ¿no es cierto? El moco se estanca y aparece patología probablemente rinocinosal agudo cuando interfieren las bacterias, ¿no? Entonces, un tabique desviado puede provocar que exista un proceso inflamatorio crónico y obstruir estos orificios de drenaje. El que más patología trae es el seno maxilar, ya les dije. El seno frontal muy lavado, extremadamente lavado, ¿no? Y el seno esfenoidal lo propio. Entonces, eh, esto quería comentarles en anatomía para que ustedes tengan una idea de qué se trata la fosa nasal y la nariz como tal, ¿no? Entonces, aquí terminamos la primera teórica. Luego vamos a hablar de y del complejo cemental. Muy bien. Antes de terminar, esta imagen es de la teórica de rhinosinusitis, pero quiero mostrarles este detalle.
Les decía, ¿no? A ver, si yo levanto el cornete medio, voy a ver este hiato, ¿cierto? Este es el cornete medio. Es una imagen cadavérica donde está aquí el cornete inferior y aquí está el cornete medio que con esta pinza lo hemos levantado, ¿no? Entonces aquí está el hiato semilunar superior y el hiato semilunar inferior. En el hiato semilunar inferior desemboca el drenaje, el moco formado en el seno frontal, queda aquí, ¿no? Y en este hiato semilunar superior de los encías esmoidales, queda aquí. Y del seno maxilar que está lateral a esta imagen, también aquí, ¿es cierto? Este es el seno esfenoidal, el días esmoidales posteriores. Cornete medio que está levantada, apófisis fusiforme que es una extensión del hueso etmoides. Entonces, esto es lo que hacemos en cirugía generalmente, viendo esta anatomía en todos los pacientes, teniendo el cuidado muy, muy preciso, porque no se olviden que al ladito de esto está el globo ocular. Tenemos mucho cuidado en nuestras cirugías. Y estos orificios de drenaje son llamados complejo osteomeatal, porque son eh, huesos, drenajes de hueso y mucosa que están en el meato, por eso se llama complejo osteomeatal. Es muy importante conocerlo en un proceso de reconstrucción, ¿no? Para entender su fisiopatología. Muy bien, entonces les voy a volver a enviar un nuevo enlace. ¿Cuántos están? 52, la mitad, casi la mitad del grupo. Eh, espero que en el siguiente entren más de 52. Les vuelvo a enviar al grupo de WhatsApp. Entonces, durante la clase vayan escribiendo su nombre donde dice mensajes, no en el WhatsApp, sino dentro del Zoom. ¿De acuerdo? Nombre y apellido es lo único que quiero eh, una persona que va a anotar sus nombres rápidamente. Listo. Y la cantidad tiene que coincidir con el número de participantes con el que terminó. Muy bien. Entonces, son 43 participantes. Han entrado 10 menos. Vamos a comenzar. Muy bien. La epistaxis no es nada más que el sangrado de la nariz, ¿no es cierto? ¿Quién no ha visto epistaxis o quién no ha sufrido epistaxis alguna vez en su vida o varias veces quizá? ¿No? Entonces todos hemos pasado por episodios de sangrado de la nariz, pero la mayoría de las veces, o casi siempre, es escaso, muy ocasional, ¿no? Eh, entonces, entonces, eso es la epistaxis. La pregunta que generalmente hacen los pacientes es, ¿de dónde me ha venido el sangrado? ¿Habrá sido alguna vena que se roto? Pues claro que se ha roto, sino de dónde va a sangrar, ¿no? Entonces, eh, la causa de epistaxis, ellos asumen que alguna vena se ha roto, pero lo que tenemos que saber es, por cierto, ¿m? Entonces, es como si preguntaran, me siento la fiebre, ¿verdad?
Entonces, esa es la pregunta. La epistaxis, por lo tanto, es un síntoma, no es un diagnóstico. Tengan muy en mente ese acuerdo. Muy bien. Entonces, ¿quiénes sufren más sangrados? Generalmente son los hombres. Y no los vamos a atribuir a accidentes o golpes en la nariz, ¿no? Porque eso está dentro de traumas. Quizá el porcentaje de hombres con traumas es mucho mayor que mujeres, ¿verdad? Pero la epistaxis tienen casi similitud, porque tienen otras causales también. Generalmente es frecuente en adultos mayores. eh, y en jóvenes también. No vamos a hacer una discriminación que es más frecuente en mujeres, pero la estadística dice esto, ¿no? Que viene de vasos, ¿no es cierto? Rotos, ¿no? Y este esquema se lo tiene que saber muy bien para poder entender de dónde está viniendo el sangrado, ¿no? Entonces, la arteria carótida interna y la arteria carótida externa que están a nivel cervical, ¿no? eh, Asciende y esta carótida interna a nivel craneal, ¿no? Intracraneal, da una ramificación que se llama la arteria oftálmica. Y esta arteria oftálmica emite terminales o colaterales, que es la anterior y la etmoidal posterior. Estas etmoidales forman parte del plexo de Kestelbach, la anterior, y el posterior forma parte del plexo de Woodruff, ¿no? Anterior Kestelbach, posterior Woodruff, ¿sí? La carótida externa tiene una rama colateral que es la arteria facial y esta arteria facial da una colateral que es la arteria labial superior. Y la labial superior da una arteria del subtabique y esta del subtabique va a juntarse con el etmoidal anterior en la nariz, en el tabique y va a formar también el plexo de que es el Bach, ¿no? La arteria maxilar, la arteria maxilar interna, que es rama de la carótida externa, da una terminal, que es la esfenopalatina, y la esfenopalatina principalmente la da la arteria nasopalatina que irriga todo el cornete, perdón, todo el tabique septal, ¿no? Y este termina en colaterales también o ramificaciones que forman también junto con la etmoidal anterior y del subtabique el plexo de Kesselbach, ¿no? Entonces, ese es el origen vascular de por cómo está formado esta área que se llama el plexo de Kesselbach, esta área gris que ven aquí. Aquí atrás está el plexo de Woodruff, plexo Kesselbach, plexo de Woodruff, ¿sí? Arteria etmoidal anterior, sus ramificaciones, ¿verdad? El posterior termina por aquí, da unas ramificaciones también aquí. La arteria del subtabique es esto, ¿cierto? Esto, ¿verdad? Que es rama colateral de la arteria labial superior. Muy bien. Entonces, esta es la arteria esfenopalatina, miren, y da una terminal que es la nasopalatina, o perdón, la nasoseptal, que termina aquí también. ¿No? Y todo esto es el plexo, que es el VAX. También tenían unas pequeñas ramificaciones de la palatina descendente, que es esta, y da una colateral pequeña aquí, 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 y entra aquí, ¿verdad? Entonces la nasopalatina descendente también forma parte del plexo de Kessel Bach. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, no se olviden de eso. ¿De dónde viene mi sangrado? Viene del plexo de Kessel Bach. El paciente no te va a entender, pero por lo menos tú te has respondido en tu cabeza. La mayor parte de los sangrados de la nariz es el anterior. ¿Qué quiere decir? A esta altura. ¿Sí? El 90, mejor, el 95, inclusive me animo a decir más, hasta el 97% de los casos es anterior. Es que ustedes se van a topar siempre con un sangrado nasal anterior, casi siempre. Ojalá nunca les toque un posterior.
y el posterior representa en menos del 10%, pero me animo a decir inclusive menos del 5 o 4%. ¿Sí? Entonces, el plexo de Keshelbach, el anterior generalmente es leve, todos nos ha tocado alguna vez sangrar levemente, moderado, alguna vez nos habrá tocado, y el posterior generalmente o es moderado o es abundante. Es por eso que les decía, ojalá nunca les toque este sangrado, ¿no? Generalmente en el anterior puede verse a veces de dónde está sangrando y en el posterior imposible. La única forma de ver que es sangrado posterior es mirando la orofaringe, porque ahí atrás es donde sangra demasiado. Las causas pueden ser locales y generales, ¿de acuerdo? Las causas locales, traumas, inflamaciones, tumores, enfermedades granulomatosas, o sea, propios de la fosa nasal, cuerpos extraños, los desvíos del TAVI que también pueden provocar sangrados ocasionales. Los generales generalmente son infecciosas, generales también, medicamentos, alteraciones cardiovasculares. Dentro de estos cardiovasculares generalmente está la hipertensión arterial, ¿sí? Discrasias sanguíneas, hemofilias, plaquetopenias, ¿no es cierto? Problemas renales crónicos, vasculares y son las que engloban las causas generales. Este cuadrito es muy interesante, apréndansela muy bien, ¿sí? Aquí resume todo en cuestión de la clasificación y causalidades de las epistaxis, ¿no? De acuerdo a su etiología, pueden ser locales y generales las que mencionamos, ¿no es cierto? ¿Verdad? Entonces, dentro de las generales, la hipertensión arterial tiene que ser muy curiosos en evaluar al paciente, principalmente en adultos y adultos mayores. Eh, las vasculopatías, las coagulopatías, ¿no? Los medicamentos que esté tomando el paciente, pregunten si está tomando algún anticoagulante, ¿verdad? La localización puede ser anterior o posterior. Algunos textos hablan de superiores, pero generalmente se dividen en o anterior o posterior. La frecuencia puede ser aislada o recurrente. Es muy importante detenerse aquí porque en la anamnesis, porque si es que el sangrado es muy único, aislado, muy rara vez, doctor, sí, el año pasado alguna vez me sangraba, esta vez otra vez, no nos vamos a preocupar, ¿de acuerdo? Ustedes pueden resolver el problema fácilmente con el tapón, que es lo que les voy a mostrar más adelante. Y si el problema se hace muy recurrente, el paciente les dice, doctor, me sangra la nariz, este mes me ha sangrado unas 3, 4 veces, ¿no? El año pasado varias veces, cada mes me sangraba una vez por lo menos, etcétera. Entonces, ya notamos una recurrencia importante y son motivo de referencia a especialidad, muchachos, ¿no? Ustedes tienen que detener el sangrado en ese momento y referirlo a especialidad. Es muy importante. ¿De acuerdo? Porque las causales pueden ser, a veces nos encontramos con tumores, ¿no es cierto? O a veces es simplemente el desvío de tabique severo que pueda tener el paciente o moderado y que ha provocado una sinusitis crónica importante en donde hace que las venas se rompan frágilmente. Entonces, a veces su resolución es quirúrgica para evitar sangrados recurrentes. O a veces hacemos cauterizaciones y no vemos nada grave. ¿De acuerdo? Entonces, la frecuencia es muy importante preguntar en su análisis. La repercusión general que puede presentar un paciente con epistaxis pueden ser leves, moderados o graves. ¿Sí? Leves, todos hemos tenido este problema. Moderados, alguna vez hayamos tenido tal vez este problema, principalmente los adultos o adultos mayores. Y graves, ¿no es cierto? Ojalá nunca veamos, porque estos pacientes ya están entrando en hipotensión, son pacientes que están pálidos, taquicárdicos, ¿no es cierto? Y toca ver algunas veces, ¿no? Por no saber colocar un buen tapón, el paciente sangra y a veces eh, ustedes saben que tenemos alrededor de 5 litros de sangre, ¿no? Un día que esté goteando, entre gota y gota se hace una buena cantidad y el paciente regresa ya con síntomas generales de hipotensión. Entonces, tenemos que saber controlar esos sangrados nasales.
Miren este caso, por ejemplo, esto es una tomografía donde el paciente sangra recurrentemente y vemos aquí al fondo, ¿no es cierto?, un tumor, probablemente vascular, ¿verdad? Que hace que la fosa nasal sangre. Hacemos una rinoscopía y ahí al fondo inclusive se asoma el tumor, ¿no? El paciente, además de sangrado, tiene dificultad para respirar. Entonces, son datos que nos hacen pensar a veces de que algo más está pasando. Probablemente puede ser algo de fácil resolución o a veces de difícil resolución. Entonces, se puede topar con estos pacientes, ¿no? Entonces, el diagnóstico generalmente se llega por anamnesis, clasificar esta epistaxis, saber de dónde viene, ¿no es cierto? Y el examen físico, obviamente, ¿no? A veces no se puede ver porque el paciente está sangrando constantemente y solo se ve un mar de sangre ahí adentro, pero a veces no sangra demasiado y con una rinoscopía podemos ver, ¿no es cierto? Esta es la forma de hacer una rinoscopía y miramos con una luz que alumbramos en el fondo, una luz concéntrica, y podemos ver tal vez de dónde esté sangrando. Si el sangrado, les reitero, no es abundante, ¿no es cierto? Se ve en el plexo de que es el batch de esta forma, tranquilamente. Entonces, siempre es bueno tomar la presión arterial al paciente. Nunca se olviden de ese detalle. ¿De acuerdo? Mientras van controlando, colocándole el primer tapón para tratar de detener, tómenle luego la presión arterial, ¿no? Porque va a ser más difícil controlar el sangrado si el paciente está con una crisis hipertensiva o una presión alta. La rinoscopía anterior es muy importante, el examen de faringe, de la orofaringe. Miren la boca, la garganta, pero no miren con la cabeza extendida hacia atrás, miren con la cabeza erguida, recta, ¿no? Porque si lo ponen extendida hacia atrás, obviamente por declive va a sangrar hacia atrás, pero si la cabeza está recta, no debería tanto sangrar atrás, ¿de acuerdo? Y si el sangrado es más atrás y casi nada o nada adelante, ¿no es cierto? Ahí sí tienen derecho a preocuparse muchísimo porque podrían estar frente a una epistaxis posterior. ¿De acuerdo? Sinoscopía posterior, bueno, pues no, eso se hace solo por endoscopía, pero solamente con mirar la orofaringe ustedes pueden determinar si hay sangrado posterior. La endoscopía son las que hacemos en consultorio siempre y cuando el paciente hayamos logrado detener un poco el sangrado, ¿no? Cuando yo pido un hemograma, coagulación, cuando hay recurrencia en el sangrado. El paciente, si les dice, y les reitero, le sangra cada vez, ¿no es cierto? Eh, Detienen el sangrado, piden su hemograma, su coagulograma, y pueden pedir una radiografía más. Y si tienen a la mano una tomografía, y con eso se puede valorar si tiene una coagulopatía, si tiene un compromiso sistémico o un compromiso en la cantidad de glóbulos rojos o pérdida sanguínea que ha tenido, ¿no? Si está en una anemia leve, moderada, etcétera, como consecuencia del sangrado. Y la radiografía nos muestra un poquito quizás si es que hay algo obstruyendo la fosa nasal, pero es mucho mejor la tomografía para poder saber si hay alguna tumoración ahí atrás, ¿no es cierto? Pero eso generalmente yo lo pido después de haber detenido el sangrado, tiene su control, ya hemos controlado absolutamente todo, retiramos tapones y luego le puedo mandar a una tomografía si es que veo algo raro ahí adentro, ¿no? Entonces, nuevamente les reitero, tomen la presión arterial, midan signos vitales, ¿no? ¿Cómo está? ¿Está taquicárdico? ¿No está taquicárdico? ¿Tiene alzas térmicas o no? Para pensar que es un proceso febril, quizá infeccioso, diré. Si toma medicamentos o no, ¿no? Es muy importante. Hay pacientes que vienen y dicen, doctor, sí, estoy medicado con aspirina, mi doctor me ha dado de cardiología que tengo que tomar de por vida, pero sangra recurrentemente. Puede deberse a ese problema, ¿no? O hay pacientes que usan warfarina o algún anticoagulante por otra condición médica que pueda tener. Entonces, siempre es bueno comunicar a su médico o que el paciente comunique a su médico cardiólogo si es que está con ese tratamiento para ver que se lo detenga, obviamente, o que se ajuste la dosis.
Entonces, el tratamiento local siempre va a ser inicialmente con presión. En un sangrado leve, ¿quién no ha tenido sangraditos leves? Lo primero que se hacen es ponerse el papel higiénico en la nariz o apretarse la nariz y apretarse la nariz, ¿no es cierto? Entonces, esa es la compresión digital, es lo primero que hace el paciente en su casa, ¿no? Y si no se resuelve de ese modo, bueno, pues lo que se hace es hacer el taponamiento, ¿no? El taponamiento se hace con gas o con, con algodón, con vaselina, ahorita lo vamos a ver, y posteriormente llegamos a hacer nosotros la cauterización. Entonces, la compresión digital muchas veces lo hace el paciente en su casa, el taponamiento lo hacen ustedes como médicos generales en cualquier lugar donde estén. Las cauterizaciones lo hacemos nosotros. A veces utilizo la adrenalina, como les doy este tip, ¿no? Un poquito de la adrenalina empapado en el algodón o en la gasa para poder hacer mayor vasoconstricción y detener más fácil el sangrado. Esto lo utilizo solo en algunos casos. Tengo que tener mucho cuidado si el paciente tiene alguna condición cardiovascular, ¿no es cierto? Utilizamos a veces unos hemostáticos locales, puede ser el agua oxigenada. En lo personal, yo nunca utilizo agua oxigenada, utilizo vasoconstrictor, la oximetazolina, que viene a veces en spray, lo empapo en el líquido y lo pongo también, ¿no? Entonces, tenemos varias armas para poder solucionar ese sangrado, pero el 80% de los sangrados anteriores con un taponamiento anterior que ustedes van a hacer, van a resolver el problema fácilmente. ¿De acuerdo? Muy bien. Eh, En la parte 2 del tratamiento, que dice en tratamiento regional, generalmente lo hacemos nosotros y lo hacemos en quirófano, ¿de acuerdo? Embolizaciones, balones, ligaduras arteriales, etcétera. Son, son procedimientos que muy extremadamente raros alguna vez hicimos. En lo personal solamente hice ligaduras en algún caso porque no se detenía el sangrado. Solo una vez. Después no había necesidad de hacer nada más. Nos quedábamos generalmente en tapones o cauterizaciones o a veces entramos a quirófano para hacer electrocoagulación. Nada más, ¿de acuerdo? El tratamiento general, siempre les decimos a los pacientes que descansen después de colocar el tapón, nada de esfuerzos, por lo menos 3 días. Activi ah, Utilizamos algunos activadores de la coagulación. El dicinone es un medicamento ampliamente utilizado por médicos generales y nosotros llegamos a utilizar a veces otro procoagulante importante, ¿no? El ácido tranexámico, que no está anotado aquí, pero tengan mucho cuidado. El ácido tranexámico déjenos a nosotros utilizar. Yo lo utilizo muy rara vez, ¿de acuerdo? Eh, Solamente en epistaxis severas. Los sustitutivos, el plasma crioprecipitado, bueno, muchas veces no llegamos a esto, ¿verdad? Porque el paciente no tiene un problema de, de una alteración hemostática, ¿no es cierto? Una plaquetopenia, por ejemplo, para poder dar esto. A menos que el paciente esté con una anemia severa, haya perdido mucha sangre y bueno, pues eh, necesitamos reponer sangre a veces o aumentar los concentrados de plaquetas, etc. Pero eso va a ir en función a los laboratorios que hayamos solicitado y hayamos visto, ¿verdad? Entonces, la presión digital. Siempre es bueno enseñar al paciente que la presión digital se hace de esta forma y no de esta forma. La cabeza agachada hacia adelante, presione, ¿no? Porque se puede llegar un poquito a presionar el área de que es el batch, ¿sí? Haciendo esto. Se coloca un algodón en el paciente, hay pacientes que se colocan su algodón, ya saben. Entonces, si ya me he puesto mi algodoncito con vaselina, papi, me lo he hecho la presión. Entonces, puede hacer el paciente, ¿verdad? En caso de que sea niño, de esta forma, ¿verdad? Entonces, siempre la cabeza inclina hacia adelante. Pues se inclina hacia atrás, la sangre se va a ir hacia atrás probablemente y va a decir, ay, ya estoy sangrando de la boca y es incómodo para el paciente. ¿Sí? Bueno, entonces las herramientas que utilizamos para un tapón nasal es esto, ¿no? Principalmente yo utilizo esta que es el rinoscopio, la bayoneta, ¿no? El algodón, que no está aquí, pero aquí está la gasa. Les decía a mis estudiantes de grupo, generalmente el algodón va a resolver casi todo, pero a veces
no es suficiente el algodón, entonces en lugar del algodón colocamos gasas vaselinadas. Y de esta forma, miren esta gasa como serpentina, un poquito gruesa, empapada de vaselina sólida, no líquida, ¿no es cierto? Se introduce en la nariz, ¿no? Y como tiene más consistencia la gasa que el algodón, llega a detener a veces casi todos las epistaxis, absolutamente todas, ¿no? Casi todas. Esto es la sonda Foley y utilizamos para el epistaxis posterior con una jeringa, ¿no es cierto? O esto preparado caseramente, como si no hay una sonda Foley, pero a mí me gusta utilizar la sonda Foley, siempre hay donde sea. ¿Verdad? Estos son las varillas de nitrato de plata para cauterización, a veces los utilizamos, y estos son los meroceles, son tipo esponjas químicas que se hinchan dentro de la nariz, pero no los utilizamos por el costo, son muy costosos y el paciente no se puede pagar a veces. ¿Sí? Entonces, solamente tengan una pinza bayoneta. Yo siempre les exhorto a los estudiantes, cómprense una pinza bayoneta. Recuerdo que hay frente a la UPEA, en esas agencias donde venden material de odontología, yo 2 veces pregunté y me dijeron que sí hay y me mostraron, ¿no? Entonces, cómprense una. Y si no hay, díganle que puedan traer, porque ellos traen estos insumos. A veces no los quieren traer porque nadie les compra, pero ténganlo. Ya les va a servir para sus taponamientos. Muy importante. Entonces, les decía, las gasas como serpentinita, ¿no es cierto? Como estas, y se introduce en la nariz, se empuja, se empuja, se empuja con vaselina, con harta vaselina, porque si no ponen vaselina de nada sirve, ¿sí? Entonces la vaselina contiene el sangrado, hace que no absorba esta gasa y no chorree. Entonces, sí, y además la vaselina nos ayuda para que no lastime la mucosa también, ¿no? A veces con un tapón colocado bruscamente sin vaselina provoca erosiones en la mucosa y sangran más. Entonces, la vaselina es muy importante. ¿Ya? Muy bien. Entonces, son formas de no colocar tapones. Esta, ¿no? A veces, un algodón. Listo, hasta acá, hasta por ahí. Entonces, hincha la narina y no atraviesan el plexo de Kesselbach. El objetivo del tapón nasal es que atraviese el plexo de Kesselbach. Tiene que atravesar, porque ahí está sangrando y eso debe comprimir, ¿no? No colocan bien, el paciente va a decir, ahora estoy sangrando de la garganta, ¿no? Porque la sangre retorna, ¿sí? Hacia atrás. Lo correcto a veces es colocar de esta forma, ¿sí? Como esto. Generalmente los pacientes sangran de un lado, no de dos lados, muchachos. Entonces, no hay necesidad a veces de colocar doble tapón. Siempre un solo tapón, ¿no? Entonces, este algoritmo, acuérdense mucho, mucho, mucho. La anamnesis es muy importante. Siempre ver el estado hemodinámico, ¿no? Tomar la presión, cómo está taquicardia, no está taquicardia, etc. ¿Sí? Debemos saber de dónde viene el sangrado, o es anterior o es posterior. Es muy importante. Se van a topar con el anterior siempre, el posterior ojalá nunca se toque. El tratamiento, ¿cuál es? El local. Ustedes deben hacer el tratamiento local. Compresión, bueno, aquí no la cauterización. La cauterización la hacemos nosotros, ¿de acuerdo? Pero sí el taponamiento. Ustedes deben hacer el taponamiento anterior. Y aquí, en el taponamiento anterior, está el 90% de los casos de sangrado. Así que ustedes tienen que hacer ese 90%. ¿De acuerdo? La embolización, ligadura, etcétera, son cosas que nosotros lo vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, taponamiento, taponamiento, taponamiento. Esta es la fosa nasal. El tapón esto es su pinza bayoneta, esta es la gasa, entonces introduce 1, 2, 3, 4, si son delgados. Yo generalmente pongo 2, no los hago tan delgados los taponcitos. Entonces, con 2 para mí a veces es suficiente. 1, 2, porque esta área de aquí es el plexo de Kesselbach, ¿no? En donde tenemos que atravesar. En esta imagen, en esta foto, está un poco exagerado. No es tan atrás, les cuento. Está llegando casi hasta Coana. Es hasta aquí. Hasta aquí deben colocar el tapón. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto es la cauterización. Esta varilla que ven aquí tiene en este extremo un químico que se llama nitrato de plata. Anestesiamos al paciente cuando ya haya cedido el sangrado. No podemos cauterizar cuando esté sangrando el paciente.
¿sí? Entonces, ponemos anestesia y vemos los puntos sangrantes, justo este es el reflejo de que es el batch, sangran, 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 puntos sangrantes, que ya no están sangrando, ¿no es cierto? Y quemamos como esta imagen. Y estos vasos que están aquí los vamos quemando. Se pinta de blanco lo que quemamos, ¿de acuerdo? A eso llamamos cauterización, ¿sí? Y lo hacemos nosotros. Entonces, ¿cuándo hacemos cauterización en el paciente? Cuando no vemos otra alteración en la fosa nasal, ninguna tumoración, ningún algo, nada para que sea indicativo de cirugía, pero el paciente sangra recurrentemente. Hay pacientes que sangran por, eh, por fragilidad capilar, porque viven en lugares secos, etcétera. Entonces, son candidatos a cauterización. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es, bueno, paciente que recurrentemente sangra, ustedes le colocan el taponcito y después de 2 días tiene que visitarnos a nosotros. Ustedes lo derivan a otorrino, nosotros retiramos el taponcito y quemamos las venas, estas capilares, este área de plexo de que se, ¿cierto? Y el paciente ya tiene menos probabilidad o nula probabilidad de que vuelva a sangrar. El tapón posterior se forma de esta forma o se realiza de esta forma, ¿cierto? La sonda Foley se introduce, se ve a través del la orofaringe, ¿no? Pero en este caso, mire, esto es de forma antigua que se hacía con unas bolitas de gases, pero la sonda Foley tiene un globo, ¿no es cierto? Aquí, que se insufla, ¿verdad? O que se llena de líquido, yo generalmente lo insuflo, tracciono, eh, jalo la sonda Foley y hago que se empaquete a esta altura, a nivel de la coana, ¿es cierto? De esta forma se hace el tapón. Y el extremo de la sonda Foley lo fijo en el rostro, ¿verdad? Entonces, de esa forma. Y también coloco un tapón anterior, ¿sí? Entonces, miren, sonda Foley, veo la sonda Foley en la orofaringe y luego vuelvo a jalar la sonda Foley de la nariz, insuflo con una jeringa la sonda Foley en un extremo, el globito, ¿no es cierto? Y lo empaqueto a nivel de la coana y lo fijo en el rostro así. Y coloco los tapones también por la nariz, ¿no? Para que toda la fosa nasal esté empaquetada, ¿sí? Bueno, muchachos, con eso terminamos epistaxis también. ¿Tiene alguna pregunta? Doctor, buen día. Una consulta Sí, ac- acerca de lo que es la sonda Foley. Doctor, usted nos dijo que tenemos que introducir un líquido, ¿no, doctor? ¿Y cuántos ml más o menos se no debería de líquido, introducir? no líquido, porque puede ocurrir el accidente de que se rompa y el paciente se va a ahogar, ¿no? No líquido, prefiero no líquido, prefiero que sea aire, ¿sí? ¿Cuántos ml? No sé, porque cada cuán es diferente tamaño, ¿verdad? La idea es que tú tracciones un poquito, jales, insufles un poquito, sigas jalando hasta que quede atascada a la altura de las cuanas. Gracias, doctor. ¿Qué más? Todo quedó claro, ¿verdad? Se entiende cómo está, cómo es la fosa nasal, cómo están los senos paranasales, la nariz, ¿no es cierto? Este, epistaxis, cómo manejarlo, en qué momento derivarlo. El tapón nasal debe estar máximo 2 días en la nariz, no puede estar más tiempo porque empieza a ocurrir infección a ese nivel. Entonces, si hay necesidad de dejarlo, a veces yo dejo pacientes con 4 o 5 días con tapón y les doy antibiótico de profilaxis, pero no hay necesidad, la mayoría solamente hasta 2 días, no más.
Bueno, muchachos.